Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, hermano Carlos. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, bien, aquí estoy aquí en Los Ángeles y usted está ya en Colorado, ¿verdad? Denver, Colorado, para ser exacto, hermano. Ok, muchas gracias por su tiempo, hermano. Mire, me quería comunicar con usted porque le quería hacer unas preguntas. He estado pensando sobre los problemas unicitarios, los problemas que tiene la doctrina unicitaria. Y como usted fue miembro o fue pastor de la iglesia unicitaria, ¿por qué no nos dice cuánto tiempo fue pastor para la iglesia unicitaria para las personas que no han escuchado su testimonio del otro video que hicimos? Sí, amén, hermanos. Dios les bendiga. Pues, hermano, siempre es un gusto, hermano, estar al servicio. Les saludo en el amor de Cristo, primeramente. Y bueno, hermano, yo creo que para toda la gente que pues nos ha escuchado, yo fui unicitario por más de 20 años y fui pastor de 3 iglesias unicitarias por 10 años. Para ser preciso, pastoreé como unicitario por 10 años, sin interrupción alguna. Entonces, ese fue básicamente mi trayectoria como pastor ahí. Pero más de 20 años sosteniendo la idea unicitaria, ¿eh? Amén. He notado que varios universitarios se han enojado porque usted dio su testimonio, porque salió de de la doctrina unicitaria. Pero Oh, bastante, sí. sí, ¿verdad que sí? Sí, sí se han enojado. Pero Sí, diga hermano. no, no, sí, digo, hermano, disculpe. Así se han molestado, hermano, bastantes, pero tengo bastantes también testimonios de mucha gente que me ha conectado. De hecho, acabo de recibir un mensaje apenas el día de ayer sobre una persona que le llamó tanto la atención la entrevista y las cosas que igual comentamos con usted, para ser específicos, ahí en la entrevista que usted nos hizo. Y entonces nos ha pedido algunos estudios y del por qué fuimos obviamente convencidos, por llamarlo de una manera, para creer la doctrina de la Trinidad. Entonces, con mucho gusto, estamos ayudando a la gente a salir de esa secta, pero sobre todo a enseñarles de manera correcta a la persona del Hijo de Dios, para que no haya confusión, porque obviamente aquí la más grande confusión del unicitario es con respecto al Hijo, ¿no? Bueno, hermano, qué interesante que dice eso, porque por esto fue la razón que le llamé. Mire, yo he estado meditando mucho, pensando cómo es que los universitarios ven la cosa, y yo quisiera que usted pudiera dirigirse a estas preguntas que hago desde el punto de vista como lo veo un universitario, si se recuerda cómo es que pensaban los universitarios. Y la pregunta, mire, para los universitarios, según entiendo bien, Jesucristo es la persona del Padre encarnado. ¿Es correcto eso? Claro que sí, es correcto, eso es correcto. Jesús es la persona del Padre encarnada. Esto es sostenido por los teólogos de la unicidad, y el más conocido, como ya todos saben, es David K. Bernard. De hecho, hermano, si me permite, Ujú. en su libro de teología pentecostal, La unicidad de Dios, tomo uno, por David K. Bernard, como ya muchos saben de esta obra, de este unicitario, en la cita, en las columnas que él escribe en el capítulo 5, para ser preciso, donde tenemos el Hijo de Dios, o la explicación del Hijo de Dios, que va a ser David K. Bernard. Nótese usted bien, hermano, qué interesante es que en la página 87 de su libro, repito, en el capítulo 5, donde habla del Hijo de Dios, en la página 87, él dice de una manera increíble, pero para partir de esto, es importante entender esto. Ujú. Dice David K. Bernard: Jesús es la versión griega de la palabra hebrea Josué, que significa Jehová Salvador o Jehová es salvación. Es el nombre que Dios, a ver, atentos, porque en la mente de David K. Bernard, la palabra Dios aquí es el Padre. Entonces dice, es el nombre que Dios eligió para su Hijo, el nombre mediante el cual Dios se ha dado a conocer a sí mismo en el Nuevo Testamento. Es un nombre
que el Hijo recibió por herencia. Y luego cita Hebreos 1:4. Ahora bien, hermano, esto es en la página 87. Ujú. Si nosotros vemos en la página 88, o sea, la siguiente página, note bien qué impresionante cambio tiene David K. Bernard en su lógica. Luego dice, el nombre Jesús se refiere al Espíritu eterno de Dios el Padre residente en la carne. Esto es muy importante, Ujú. porque la pregunta que usted hace, básicamente la hace de una manera muy precisa, porque sí, la teología unicitaria sostiene la idea de que el nombre Jesús se refiere al Espíritu eterno de Dios, entre paréntesis dice el Padre, residente en la carne. Entonces, si regresamos a la página 87, cuando dice que el nombre de Jesús es el nombre que Dios, o sea, Dios el Padre, pero ¿cómo se llama Dios el Padre? Según David K. Bernard en la página 88 que leí, bueno, se llama Jesús, es el nombre de Dios el Padre. Entonces, dice, es el nombre que Dios eligió para su Hijo, nombre mediante el cual Dios se ha dado a conocer a sí mismo en el Nuevo Testamento. Es un nombre que el Hijo recibió por herencia. Esto es impresionante, pero sí, Jesús es el nombre de Dios el Padre. Se refieren al Espíritu eterno del Padre con el nombre de Jesús. De modo que cuando se manifiesta en carne, esa carne, vea estos términos, esa carne, esa naturaleza, ese hombre con cuerpo, alma y espíritu, se va a llamar Jesús también. ¿Por qué? Porque el Espíritu eterno del Padre, que es Jesús, hereda su propio nombre al cuerpo, a la carne de ese hombre. Por lo tanto, ese hombre unido en esas naturalezas se va a llamar Jesús. Entonces, el nombre del Padre sí es Jesús, pero también ambivalentemente se esquivan, soslayan, para también afirmar que es tanto el Padre y el Hijo. Es impresionante esto, pero es lo que puedo darle como primera respuesta a su comentario, a su pregunta, hermano. Muy interesante. Pero estaba meditando en esta parte, mire, hermano. Estaba pensando en, ¿es Jesús, después de la encarnación, la persona del Hijo o es Jesús la persona del Padre? Increíble, wow. Esto, vuelvo a mencionar la pregunta porque yo sé que hay muchas personas, usted lo escuchan, hermano, lo escuchan bastante y mucha gente es edificada a través de sus videos. Pero vuélvame a mencionar, a Ok, mencionar bien esa pregunta para que quede bien en sí, la mente de nuestros hermanos. sí. Quiero que todos escuchen esta pregunta para los unicitarios y para los trinitarios también. ¿Es Jesús, después de la encarnación, la persona del Hijo de Dios? Wow, mire, hermano, un unicitario va a decir que sí es Jesús, porque su doctrina le permite a él decir que el Hijo se llama Jesús porque hereda el mismo nombre de la única persona de la deidad que reside en ese cuerpo. Entonces van a decir, sí es el Hijo, pero aquellos que lleguen a negar que después de la encarnación sigue siendo el Hijo o es Jesús ese Hijo, entonces se van a meter en un tremendo conflicto, porque imagínense lo que implica negar al Hijo, Sí, ¿no? por- por- En ese sentido. sí, pero es por esta razón que lo pregunto. Y lo voy a preguntar otra vez para que todos lo escuchen bien. Sí, dígalo, Escuchen dígalo. todos la pregunta. ¿Es Jesús, después de la encarnación, la persona, escuchen, la persona del Hijo de Dios? ¿O es Jesús, después de la encarnación, la persona del Padre? ¿Cuál, cuál persona creen los unicitarios que es Jesucristo? ¿Qué no creen que es la persona del Padre en carne? Bueno, mire, esa es una pregunta que en lo personal le puedo decir que sí es, que fractura, que golpea fuertemente las ideas de los unicitarios.
las ideas y las teorías unicitarias, porque la unicidad es una teoría, no puede ser sostenida, es imposible, tendríamos que quitar todo el Nuevo Testamento para sostener la unicidad. Con todo respeto, se tendría que eliminar el Nuevo Testamento. Ujú. Pero bueno, mire, y eso, mantenernos en el Antiguo Testamento sobre la idea de un Dios unipersonal, también tendría, pues, algunas, ¿verdad?, preguntas que responder ahí. Pero para no salirnos del tema, hermano, sobre su pregunta, créame que es una pregunta que los unicitarios no le podrán responder, porque si dicen, no, Jesús sigue siendo la persona del Padre. Okay. Entonces, si ellos dicen, sí, Jesús sigue siendo la persona del Padre, David K. Bernard aquí lo aclara, como le dije, Ujú. el nombre de Jesús se refiere al Espíritu eterno de Dios el Padre residente en la carne. Okay. Con esto David K. Bernard le está quitando el nombre y la personalidad a aquel que nace en Belén de Judea. O sea, despersonifican, válgase el término, al Hijo en ese aspecto, porque le atribuye el nombre Jesús al Espíritu eterno que reside en ese cuerpo. Entonces, ¿quién es Sí. realmente ese cuerpo, esa carne? ¿Quién es esa persona Sí. que nace en Belén de Judea? ¿Quién es? Eh, Si se voltea y se dice, bueno, Jesús también siempre es el Hijo. Esta es una contradicción, pero es una contradicción tremenda. eh, Entonces, por, por- por- ¿por qué su no? pregunta, Ok, ajá, dígame. ¿por qué no nos explica por qué es una contradicción para las personas que están escuchando? ¿Por qué sería contradicción si dicen que Jesús siempre es el Hijo? Bueno, es una contradicción, porque si ellos afirman que Jesús es el nombre del Padre, pero luego vemos que en la Biblia al Hijo se le llama Jesús, no al Padre. Es decir, hermano, esto es importante. No existen textos explícitamente que nos digan que el Padre recibe el nombre de Jesús. Todo lo contrario, toda la evidencia bíblica, toda la evidencia nuevotestamentaria nos dice a nosotros que el Hijo es el que se llama Jesús, y Jesús siempre es el Hijo. Jesús nunca deja de ser el Hijo. Mire, de hecho, si pensamos en un hijo humano que no haya preexistido, por como lo sostienen los unicitarios, vamos a decir que es un hijo humano, no importa, aunque sea humano, el Hijo siempre se llama Jesús, y Jesús siempre es la persona del Hijo. No tenemos designaciones como aplicarle, por ejemplo, que la Biblia o los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Espíritu Santo con el nombre de Jesús de manera explícita, ni tampoco a Dios el Padre. Eso no existe, hay que presuponer. Entonces, Sí. afirmar que Jesús es la persona del Padre y que el Padre se llama Jesús es quitarle la personalidad al Hijo y contradecir. Es una contradicción porque Wow. contradice completamente la Biblia. Hay más de 200 referencias que se refieren a Jesús o al Hijo de Dios, se refieren con el nombre de Jesús, pero hay que reinterpretar, hay que presuponer que Dios el Padre, esa única persona que se llama Jesús, según David K. Bernard, el unicitario, al encarnarse, esa persona le hereda a ese cuerpo, a esa carne, porque a ellos les gusta decir, no, es que no era un pedazo de carne, ni era una simple naturaleza, sí era un hombre completo, tenía cuerpo, alma y espíritu. A ellos sí les gusta afirmar estas cosas, pero en realidad, en el fondo, ellos despersonifican, le quitan la personalidad al Hijo, y el nombre y todo, la identidad, todo le quitan al Hijo y se lo atribuyen siempre al Padre. Por lo tanto, es una contradicción Ujú. tremenda la unicidad en cuanto al Hijo. Jesús siempre, bíblicamente, después de la encarnación y después de su muerte, y aun cuando asciende a los cielos, siempre los apóstoles, tanto en los saludos de las cartas, tanto en sus oraciones como en hechos, cuando oraron al Padre en el nombre de su santo Hijo Jesús, todavía le llamaban Hijo a Jesús. Siempre se refirieron a Jesús como el Hijo desde que nace, por decirlo así, para una mente unicitaria, hasta que muere y asciende. Jesús siempre fue el Hijo de Dios. No hay ni siquiera una mención donde se nos diga que Jesús deja de ser el Hijo de Dios. Se Amén. contradice la unicidad de una manera Amén. terrible en cuanto a esto, hermano. Mire, hermano, usted mencionó ahorita que Jesús siempre es el Hijo. Ahora, mire, los unicitarios creen que Jesús preexistía
antes de nacer de la Virgen María. Ellos creen eso, creen que es el Padre. Sí, Pero déjele hago esta pregunta directamente, así como si fuera unicitario. Si yo le preguntara a un unicitario, ¿es el Jesús preexistente el Hijo de Dios antes de no, nacer? no, ¿No? no. No, 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 Et- et- no, porque para la mente unicitaria el Hijo solamente preexiste el Hijo, o sea, la sí. encarnación, la carne, Ujú. para que entienda el unicitario, la carne solo preexiste en la mente de Jesús, Pero escuche, pero ese Jesús es el Padre. sí, pero escuche qué es lo que está pasando. Eso indicaría que está negando que Jesús es el Hijo de Dios en algún punto. Correcto, correcto, correcto. Ese es el espíritu del anticristo. Claro, claro, hermano, claro que sí, claro que sí. Estas son unas de las contradicciones por las cuales me percaté, bueno, no yo, sino el Espíritu Santo Ujú. me guió para salir de esta confusión tremenda, tremenda, porque, por ejemplo, eso que usted está mencionando, si se dice que en algún momento, por ejemplo, Jesucristo, La persona que de, ya, que ya, digamos, la persona de la Jesús, persona de Jesús. Ujú. si la persona de Jesús, si decimos que en algún momento deja de ser el Hijo, no solamente en la eternidad, válganse los términos, porque estamos hablando en el espacio-tiempo, Ujú. pero si decimos que en la eternidad del ayer, en la eternidad pasada, para usar términos humanos, en la eternidad pasada, este Jesús no era el Hijo, imagínese nada más. Wow. Entonces, esto es increíble. Si Sí. decimos que este Jesús no era el Hijo, toda la evidencia nos dice que Jesús se llama, que el Hijo se llama Jesús y que Jesús es el Hijo. Toda la evidencia, hermano, toda la evidencia bíblica nos dice eso en el Nuevo Testamento. Y además las profecías del Antiguo Testamento también indicaban que el nacimiento de aquel, el Mesías, el Cristo, y que todos sabemos que es Jesús mismo. Entonces, todo nos apunta a que siempre era el Hijo. Si se niega que Jesucristo, ese Jesús que creen los unitarios que preexistía en la eternidad pasada como el Padre, si se niega que es el Hijo, sí, obviamente, lógicamente, se está negando al Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que negar al Hijo de Dios es estar poseídos por el espíritu del anticristo. Sí. No Mire, podemos negar a la persona del Hijo. Jesús es el Hijo, eso es la personalidad de él. ok, ok, vamos a hacer esto paso a paso. Entonces ya está negando por decir que Jesús en la eternidad no es el Hijo. Ahí tienen un ejemplo donde ustedes digan que Jesús es el Hijo de Dios. Como usted menciona, hermano, es el Espíritu del Anticristo. Pero vamos a hacer esto, quiero que piense esto muy bien. Entonces, para los universitarios, el Jesús preexistente es la persona del Padre. Eso ya me aclaró. ¿Ok? Claro, sí, Ok. Después, la persona del Padre en la encarnación tomó carne en el cuerpo de Jesús. ¿Correcto? correcto, Y ellos le llaman a ese cuerpo el Hijo. correcto, Ok, está en lo correcto. entonces regresamos a la pregunta original. Después de la encarnación, esa persona que moró en el cuerpo que ellos le llaman hijo, esa persona, ¿es la persona del hijo o es la persona del padre? Bueno, ellos dicen que el Padre y el Hijo en el nacimiento, estamos hablando, ya estamos partiendo ahora después de la encarnación. Ujú. Desde el nacimiento ellos dicen que el Padre y el Hijo, vea qué tremenda contradicción. El Padre y el Hijo existieron simultáneamente. O sea, la misma y única persona de Jesús. Yo sé que es confuso, yo sé que es increíble el aceptar esto, lo sé, lo entiendo, hermano, pero ellos sugieren, ellos postulan, ellos dicen que el Padre, al encarnarse, desde ese momento la carne llamada hijo, el cuerpo llamado hijo, desde ese momento, en esa unión hipostática, por decirlo desde un punto de vista teológico, desde ese momento hay una simultaneidad. Desde ese momento, padre e hijo existen como una única persona. El problema de ellos es que ya no se sabe en qué momento es el padre realmente y en qué momento puede ser el hijo. Y para esto, David K. Bernard, en su libro y en el mismo capítulo 5, donde habla del Hijo de Dios, y en la página 89, fíjese bien cómo dice: cuando leemos una declaración acerca de Jesús, debemos determinar
si se le describe a Jesús como un hombre o como Dios. Aquí la palabra Dios para él es el Padre, ¿eh? Entonces, pero David K. Bernard sabe jugar con los términos, sabe jugar con mucha astucia. Entonces, él dice, voy a volver a leer, cuando leemos una declaración acerca de Jesús, debemos determinar si le describe a Jesús como un hombre o como Dios, o sea, el Padre. Además, cuando Jesús habla en la Escritura, debemos determinar si él habla como hombre o como Dios, o sea, el Padre. El Padre está implícito aquí en la palabra Dios, pero sabe jugar con los términos. Ahora, esto es importante porque David K. Bernard dice que es un altísimo representante de la unicidad. David K. Bernard dice que es necesario determinar en qué momento Jesús está, o en qué momento la Biblia le está declarando a Jesús como un hombre. Cuando dice hombre se refiere al Hijo, o como Dios. Cuando dice Dios se refiere al Padre. Hay que determinar en qué momento, cuando Jesús habla, cuando Jesús actúa, cuando Jesús hace o dice, etcétera. Hay que determinar nosotros, hay que determinar en qué momento Jesús está hablando como hombre, como el Hijo, como la carne, o como el Padre. Esto es impresionante porque si decimos, por ejemplo, hermano Reyes, si decimos, ok, aquí Jesús está hablando como el Padre, ¿dónde está el Hijo? Entonces, ¿dónde está el Hijo? En el momento que actúa o habla como el Padre, ¿deja Jesús de ser la persona del Hijo? Sí, sí. Y mire, digo algo muy importante de lo que está diciendo. Lo que acaba de hacer Bernard es no hacer una distinción de personas, sino de naturalezas. Correcto. Ok, entonces cuando dice hombre, esa es una naturaleza humana y física. Cuando dice Dios, se está refiriendo al espíritu. Pero mi pregunta no está preguntando cuál naturaleza habla. Naturalezas no hablan, naturalezas no son personas. Mi pregunta es, ¿cuántas personas hay allí y quién es esa persona? Y bueno, mire, hermano, la ambivalencia de ellos es que le van a decir, el Hijo sí era una persona humana, porque estaba pleno como cuerpo, alma y espíritu. Él era una persona real. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Cómo se llama esa persona? Esa persona humana, real, ¿cómo se llama? Porque si ya se le atribuye al Padre el nombre de Jesús y Jesús es el Padre, el Espíritu eterno del Padre, ¿cómo se llama ese humano? No, es que el Padre se heredó a sí mismo el nombre, es básicamente lo que están diciendo. El Padre se heredó a sí mismo el nombre y al unir, aquí es donde usted dice, al unir las naturalezas, fíjese bien, ya sustituyeron a una persona por una naturaleza. Sí. Sí, es lo que hicieron. Y una naturaleza humana, como le mencioné, no es una persona. Si dicen que la naturaleza humana es la persona del Hijo, y si dicen que el Padre es la persona que mora en el Hijo, entonces ¿cuántas personas tienen en Jesús? ¿Verdad? Claro. Eso los lleva a la herejía del nestorianismo. Yo muchas veces he dicho que sí, que muchos universitarios en verdad tienen una doctrina nestoriana, creen que Jesús es dos personas, pero otros me dicen, no, es solamente la persona del Padre con naturaleza divina y naturaleza humana. Bueno, si Jesús es la persona del Padre con naturaleza divina y naturaleza humana, ¿en dónde está la persona de Jesús? Y no pueden decir que es la carne, porque un animal tiene carne, eso no lo hace persona. La carne no te hace persona. Entonces, mi pregunta ¿es ese Jesús la persona del Hijo o es la persona del Padre? Bueno, bíblicamente hablando, Jesús siempre va a ser la persona del Hijo. Amén. Unicitariamente hablando, Jesús siempre va a ser la persona del Padre. Vea cómo cambia. Por eso digo que contradicen por completo la evidencia bíblica. Amén. Por eso usted tiene a los maestros unicitarios yendo para allá, encontrando un texto aquí, otro allá, forzándolo para que diga y exprese de una u otra manera lo que su teoría o su doctrina está postulando. Para que no se me tomen las palabras como que estoy sacando a David K. Bernard de su contexto, en cuanto a que debemos determinar cuándo Jesús habla o
o actúa como hombre o como el padre. El mismo David K. Bernard en la página 90, hermano, lo dice claramente, lo dice. Capítulo 5 del libro La unicidad de Dios por David K. Bernard, para aclarar. Él dice claramente, él podía, hablando de Jesús, él podía hablar como hombre un momento, pero atento, porque aquí no dice como hijo, Ajá, dice como hombre. y tampoco dice como persona. Pero es que con mucha astucia lo hace, Ujú. con mucha astucia. Por eso este libro a mí me generó, repito, pero no lo leí superficialmente, repito, tú puse atención, a mí me generó un montonal de dudas. Ujú. Porque si David K. Bernard creen y cree que Jesús, que el Hijo es la carne, es la naturaleza humana o es el hombre, entonces pudo haber dicho, él podía hablar como hijo un momento, y luego como Dios, o sea, el Padre, el próximo momento. Vea qué tremendo lo que dice. Él podía hablar como hombre un momento y luego como Dios el próximo momento. Ahora, nosotros entendemos y nosotros creemos que la persona del Hijo de Dios se encarna y entonces tiene dos naturalezas. Eso lo entendemos Sí, nosotros muy bien. ¿Correcto, hermano? sí, correcto. Ok, entonces no hay problema aquí. Aquí el problema es unicitario. El problema es unicitario, porque luego dice, él podía hablar como un hombre. O sea, están diciendo, él hablaba como el hijo en un momento Jesús está hablando como hijo. Vamos a entenderlo así. En un momento Jesús, unicitariamente, Ujú. está hablando como el hijo, pero el próximo momento, o sea, inmediatamente acontece una forma de mutación, transmutación, de transformación. Acontece algo extraño en ese Jesús, porque de repente dice, David Bernard dice como Dios, pero no se atreve a poner padre, como padre, porque sabe bien que si dice como Dios, pues como quieramos entender a la naturaleza de Dios. Ujú. Pero si dice padre, vamos a entender a la persona de Jesús siendo transformada o cambiada de modo a padre. La pregunta aquí es si David Bernard y los unicitarios siguen sosteniendo esta idea que en lo personal se me hace muy ridícula. Dice, él podía hablar como un hombre en un momento y luego como Dios el próximo momento. En el momento que él hablaba como hombre, entonces ya dejaba de ser la persona del Padre, porque es Jesús hablando. En ese momento es Jesús hablando. Y si creen que Jesús era la persona del Padre o el Espíritu Eterno del Padre, entonces dejaba en ese momento de ser el Padre o estaba simultáneo en ese momento hablando como Padre, Hijo o Hijo, Padre, Sí, como decía el antiguo hereje Sabelio, sí. el filiopaterismo, pues la idea filiopaterista. Y luego dice como Dios el próximo momento. Entonces, cuando hablaba como Dios, o sea, como el Padre, para ser claros, porque esa es la teoría unicitaria, como el Padre, para ser claros, en ese momento que habla como el Padre, ¿dónde dejan La persona del hijo. al Hijo, a la Sí, persona del Hijo? ¿Dónde la sí. dejan? ¿En qué momento queda? Por eso se molestaron cuando yo dije que ese Jesús extraño de la unicidad es extraño porque en momentos deja de ser Sí, el Hijo y en otros momentos deja de ser el Padre. Y sí. cuando habla como el Hijo, desaparece al Padre en la realidad. Y cuando habla del Padre como Padre y actúa como el Padre, desaparece el modo de Hijo en la Sí, realidad. mire, Por mire, lo tanto, queda inexistente, inactivo el Hijo y asimismo la del Padre según los modos que escoja Jesús. sí, ese es el punto que quería, un punto que quería clarificar. Si habla la persona del padre, entonces ¿qué le pasó a la persona del hijo? Y si habla la persona del hijo, entonces ¿qué le pasó a la persona del padre? Ahora, mire, usted dice que los universitarios creen que la persona del padre preexistía. Ok, está bien. Y dicen que es la misma persona del hijo, pero en la encarnación. Ok. Bueno, si la persona del hijo es la misma persona del padre, y si la persona del padre es la misma persona que el hijo, y si la persona del padre preexistió, por lo tanto, por lógica simple, la persona del hijo también tuvo que preexistir, porque es la misma persona, según los unicitarios. Correctamente, Y, correctamente. Hermano, hay unicitarios y conozco maestros unicitarios que sí creen que no es el caso de David Bernard, no es el caso de él, aclaro, pero hay unicitarios y maestros unicitarios que creen que
el Padre era la misma persona del Hijo y al revés. Entonces esto es gravísimo para su doctrina, deberían de educarlos Sí, bien, sí, porque si no les educan bien, al menos en la defensa de su doctrina, están dejando muy mal la teoría unicitaria. Hay unicitarios que al creer eso, están eternizando al Hijo sin darse cuenta, sí, están eternizando sí. al Hijo. Y Pero David K. Bernard, hermano, también eterniza al Hijo. Pero ¿cómo es posible? Si también lo eterniza. no nomás Por eso, ejemplo, no nomás, antes de que se le vaya el pensamiento, escuche, sí, sí hacen al Hijo eterno, pero si ellos hacen al Hijo creado, ¿qué cree que hacen con la persona del Padre? También lo hacen creado por inversa, porque según ellos es la claro misma que sí. persona. Claro que sí, es increíble. Tiene razón, hermano. En la página 104 del mismo capítulo 5 del Hijo de Dios en el libro La Unicidad de Dios por David Bernard, en la página 104 de su libro, él dice esto: el Hijo de Dios preexistió en pensamiento, pero no en sustancia. Bueno, aquí la afirmación, el Hijo de Dios preexistió, hasta aquí, preexistió, es teología trinitaria. O sea, que creemos que el Hijo como persona, como hipostasis, el Hijo preexistía con el Padre. En eso estamos de acuerdo, el Hijo preexistió. Pero cuando él dice, el Hijo de Dios preexistió en pensamiento, pero no en sustancia, o sea, despersonifica al Hijo, le Sí, quita la personalidad al Hijo y lo deja nada más como un pensamiento, una forma abstracta. sí. Pero luego sigue, la Biblia le llama a este plan preordenado el verbo. Entonces, aunque el Hijo, aunque no se diga, David K. Bernard cree en un Hijo preexistente, ¿eh? O Ujú. sea, sí cree en un Hijo eterno, porque si estaba en la mente, al menos en concepto y en pensamiento, en ese sentido el Hijo es eterno, aunque no lo tenga como sustancia, pero ya lo está eternizando, porque él Sí, sabe bien que el verbo es el mismo Hijo personal, existente en la eternidad. David Bernard sabe bien, porque cuando aquí dice, la Biblia le llama a este plan preordenado el verbo, o sea, muy dentro de él, aquí se demuestra que duda, que salen las dudas a flote al escribir estas cosas. Sabe bien que el Hijo preexistió, dice, en pensamiento, pero no en sustancia. sí. La Biblia le llama a este plan, repito, preordenado, el verbo. Sí hay un Hijo en la teología unicitaria, sí hay un Hijo eterno, al menos en pensamiento, al menos en concepto, pero conceptualmente el Hijo en la unicidad es eterno. También esta es una contradicción Sí, para su propia doctrina. yo he demostrado esto muchas veces con las pláticas con los universitarios, que ellos creen en el concepto de un hijo conceptualmente eterno, o sea, Sí, en la sí, mente. no, no Pe- se lo van a poder quitar de ahí. no, Ellos, o sea, pero a ¿sabe lo que qué? digo, Sí, sí, dígame, hermano, dígame. algunos dicen que ese pensamiento fue creado, fue la primera creación de Dios. Algunos universitarios tienen un punto de vista arriano en cuanto al concepto de Dios. Ellos han dicho que el concepto del Hijo fue creado en la mente de Dios, pero la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo. Entonces tendrían al concepto del Hijo fue creado por medio del concepto del Hijo. Y eso es otra falacia lógica. Eso se Obviamente contradice. se refuta, es el mismo problema que tienen los testigos de Jehová cuando dicen que Jesús es el medio de toda la creación, pero aún también es parte de la creación. No hay, Claro, no, ya, sí, no hay salida, sí, dígame. no se puede negar No, no hay que salida. el Hijo está ahí. Hermano, quiero decir una cosa. Hermano, sí, Diga. dígame. Ok, quiero decir una cosa más. El argumento cuando dicen que el Hijo estaba en la mente de Dios, que sí existía en la mente de Dios, es una falacia porque ellos presuponen que solamente porque un concepto está en la mente que el referente no puede existir. Y ellos presuponen la no existencia del hijo. Es como si yo le dijera a usted, yo tengo muchos pensamientos de mi hijo. Yo deseo que mi hijo sea un doctor. Y yo le puedo preguntar a alguien, ¿existe mi hijo? Ahorita que estoy pensando de mi hijo. Bueno, depende si ya nació, si existe, pero ¿qué tal si todavía no nace mi hijo? Y yo estoy diciendo que tengo pensamientos para mi hijo, yo quiero que sea doctor. Pero ¿qué tal si ya nació mi hijo? El punto que quiero hacer es que el simple hecho que tengo un concepto en la mente procesando por un referente, eso no tiene nada que ver con si existía el referente en el momento que se procesó ese concepto. Ahora, Wow. digamos que el Hijo sí existió en la mente de Dios o en la mente del Padre. Digamos, el Hijo existió en la mente del Padre.
Ok, so what? ¿Eso qué prueba? Eso no prueba que no existía el referente durante el mismo tiempo que lo tenía en su mente. Es como decir, Exactamente. es como decir, mira hermano, yo te tengo a ti en mi mente ahorita. ¿Existes tú? Obviamente, sí. El hecho que te tengo en mi mente no prueba que existas o que no existas. Es una falacia muy simple en la cual se Wow, basan los wow. unicitarios. Adelante, hermano. Qué, qué interesante, hermano, lo que está mencionando. Yo creo que su pregunta es la pregunta inicial que hizo si toca en el fondo la unicidad. O sea, le mueve las bases. Imagínense que vamos a decir que ellos digan, como sé que muchos unicitarios llegan a negar esto, pero vamos a decir que se diga, que se siga afirmando, Jesús no siempre era el Hijo. Wow. Wow, Ya imagínese, ya con eso eres el anticristo. ya con eso tiene para decir, no, Jesús no siempre era el Hijo, había veces que él, como dice Bernard, da la idea, no lo dice explícitamente para aclarar, pero sí da la idea y la sostiene de una manera tremenda, de que cuando hablaba o actuaba o decía o se expresaba cualquier actividad, ¿verdad?, de la persona de Jesús, hay que determinar, nosotros debemos determinar cuando él, en otras palabras, él casi está diciéndole, nosotros debemos determinar cuando él es el hijo y cuando no lo es. Mire, vamos a ponerlo así. No solamente cuando es el hijo, vamos a ponerlo así. Señor unicitario, ¿usted cree que hay tiempos cuando Jesús no es la persona, no nomás del hijo, pero la persona del Hijo de Dios? ¿Hay algún tiempo cuando Jesús no es la persona del Hijo de Dios? Increíble, Y para ellos tendrían que tremendo. decir que sí. Antes de que naciera, antes de que encarnó el Logos en la encarnación, ese Jesús preexistente para los unitarios no es la persona del Hijo de Dios. Por lo tanto, ya está negando en una ocasión que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Y ahora, otro punto que usted destacó es cuando está hablando la persona del Padre después de la encarnación, ¿qué le pasó a la persona del Hijo de Dios en esas ocasiones, cuando habla En Jesús? ese momento, Y también, claro, en ese momento. sí, y también después, porque algunos universitarios creen que el Hijo va a parar de existir. ¿Qué están diciendo? ¿Que Jesús va a parar de ser el Hijo de Dios? Bueno, sí, dice Bernard con relación a eso, hermano, si me Sí. lo permite, por favor, Ujú. es que lo tenemos que citar porque es increíble este teólogo que yo lo dije también, lo aclaré, a mí se me hace su libro una obra muy filosófica porque es puro lenguaje filosófico desde el punto de vista de posiblemente Sí. creemos quizá O, 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 uh, eh, eh, o dicen mucho, puede ser, como, puede di- ser como y dice el hermano Mike, también sí, dice el hermano Mike, pues puede ser mil cosas, eso que tiene que ver con el asunto. o también hay veces que dice, esto se puede entender de esta manera o de Sí, esta otra, no, pero no hay ni siquiera una fuente, no hay algo que le respalde, simplemente porque le da la gana sí, decirlo de esa manera, sí. porque así obviamente postula su doctrina. Pero mire, el fin de la función de hijo, nada más brevemente las primeras líneas, con esto no tenemos que leer todo, aunque este libro lo leí como 3 veces. Dice, el papel de hijo no solo tuvo un empiezo, sino que tendrá, dice, por lo menos en un sentido, un fin. Esto es evidente de Primera de Corintios 15, 23, 28. El versículo 24 en particular dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. El versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Es posible explicar este versículo de la Escritura si uno piensa, es imposible explicar este versículo de la Escritura si uno piensa de un Dios el Hijo, quien es coigual o coeterno con Dios el Padre. Pero es fácilmente explicado si nos damos cuenta que Hijo de Dios se refiere a un papel específico que Dios interpretó temporalmente para el propósito de la redención. Bueno, hasta ahí. En las primeras líneas, la idea es clara. Estas líneas que yo leí aquí, escritas por David K. Bernard,
significan lo mismo que expresan. Significan lo mismo que expresan. Que el papel de hijo tendrá un fin. Al menos dice así, por lo menos en un sentido tendrá un fin. Vamos a decir que en algún sentido el hijo dejará de ser, al menos en algún sentido, digamos en alguna función. Si el hijo tiene un fin en cualquiera de sus funciones, entonces dejará de ser el hijo de Dios, por lo menos en ese sentido, hermano. Sí, sí. Porque, sí, porque quitarle al hijo cualquiera de sus funciones, cualquiera de sus características, cualquiera de las manifestaciones personales como hijo, es básicamente despersonificar al hijo en algún sentido y en algún punto. Ajá. Mire, sí. En el fondo quieren que desaparezca el hijo en la eternidad, quieren la anulación del hijo para que el padre, Wow. en este caso, eso es en el fondo, en el Sí. fondo es, como el hijo no existió en la eternidad pasada, válgase el término, tampoco debe de existir en la eternidad futura. Sí, hermano. Ese es un punto muy importante. La doctrina unicitaria diabólicamente niega la persona del Hijo de Dios. Niegan que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Siempre la persona del Hijo de Dios. Para ellos, para ellos el Hijo de Dios es la carne. Y la persona que está encarnada en la carne es la persona del Padre. Ahora pueden decir, bueno, es la persona del Padre actuando como la persona del Hijo. Entonces no sería la persona del Hijo. Sería la persona del Padre actuando como otra persona. Pero realmente no es la persona del Hijo. Increíble, wow. Entonces, hermano, cuando uno analiza esto críticamente, ellos no creen que Jesús es la persona del Hijo de Dios. En ningún punto. Bueno, está claro, su doctrina está clarísima, es decir, su doctrina lo que sostiene y su base más fuerte es esa para ellos, la base más fuerte, aunque contradice la Biblia, es que Jesús es la persona del Padre, a fuerzas, debe de ser la persona del Padre por el ojo y el ente unicitario, no importa lo que digan los textos bíblicos con relación a las características del Hijo de Dios, a la personalidad del Hijo de Dios, no interesa, tiene que ser la persona del Padre, porque así lo sostiene y lo supone la doctrina unicitaria. Entonces, cualquier texto que se lea, cualquiera, ¿sí? Hermano, cualquier texto, wow, no importa cuál sea, tiene que buscarse la forma de sobreinterpretarse o de presuponerse. Por ejemplo, hermano, Juan escribió diciendo, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Cristo ya había ascendido, Entonces, dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo y aclara, Hijo del Padre. Aquí en este texto, yo lo acepto y lo recibo tal cual está. Jesucristo, el Señor Jesucristo, es la persona del Hijo, es el Hijo del Padre, de la persona del Padre, en este sentido, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, así como está el texto, no, el unicitario no, para nada. Hay que escarbarle y buscar y voltear el texto, reinterpretarlo, presuponer, introducir su idea y decir, bueno, aquí la palabra hijo se refiere a un oficio, a un papel del Padre, quien es el mismo Señor Jesucristo, porque el Padre es Jesús. El Padre es Jesús, entonces aquí la palabra sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Aquí está hablando de su deidad, de su Espíritu eterno. Y cuando dice Hijo del Padre, habla de su humanidad. Fíjese bien, eso no dice el texto. Eso no dice el texto, pero presuponen. A eso me refiero con que forzan los textos. El apóstol Pablo, por su parte, también afirmó diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y también en el capítulo 3, verso 14 de Efesios, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles nos dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Y la Biblia, sobre todo, ¿qué es lo que quiere decir? Vean usted, porque si Dios el Padre se llamara Jesucristo, entonces, ¿cómo es que Pablo le llama al Hijo Jesucristo y no al Padre? Igual, ¿cómo es que los apóstoles le llamaban a Jesucristo el Hijo
y no el Padre. Es increíble, pero hay que voltear todos estos textos para que estén de acuerdo con la teoría unicitaria. Wow, sí, eso sí está pesadísimo. Ese texto que citó, el que dice que gracias, estamos con el Padre y con su Hijo, de él Jesucristo, ese es lo que dice en primera Ajá. de Juan 1:3, si me recuerdo bien. Y lo estoy Sí, mirando. hermanos, Sí, ¿verdad? Ok, segunda de Juan 1:3, sí, sí. hermano. Este es el texto que le cité al unicitario hace rato en nuestro debate sobre las reglas de Granville Sharp. En los minutos de 1 hora.24.05 a 1 hora.24.23 de este debate, el señor Serrato dice que debe aparecer una preposición antes de cada sustantivo para que pueda haber dos personas definidas. Esta misma idea también la repite Serrato en los minutos 1 hora.55.24 a 1 hora.55.32, donde él dice debe usarse las preposiciones en los sustantivos con los nombres para poder que haya distinción de sustantivos o, escuchen bien, distinción de personas. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque el uso de las preposiciones dice que una preposición es una palabra usada como una ayuda en la expresión en la relación de sustantivos. Y es una ayuda en la relación de sustantivos. Debe aparecer las dos preposiciones tanto en Dios Padre como en el Señor para poder que hayan dos personas definidas. Él dijo, ¿sabe qué dijo? Dijo, bueno, sí, ahí son dos. Y muy rápido trató de salirse de ahí porque no le gustó. Él mismo se refutó. Sí, porque usted me está citando segunda de Juan 3, donde hay dos, exactamente, ahí podemos respetarlo, ¿sí? Porque usted me está citando segunda de Juan 3, donde hay dos, exactamente, ahí podemos respetarlo, ¿sí? Porque usted me está citando segunda de Juan 3, donde hay dos, exactamente, ahí podemos respetarlo. Debe aparecer las dos preposiciones tanto en Dios Padre como en el Señor para poder que hayan dos personas definidas. Debe aparecer las dos preposiciones tanto en Dios Padre como en el Señor para poder que hayan dos personas definidas. Debe aparecer las dos preposiciones tanto en Dios Padre como en el Señor para poder que hayan dos personas definidas. ¿Sí? Porque usted me está citando segunda de Juan 3, donde hay dos, exactamente, ahí podemos respetarlo. ¿Sí? Porque usted me está citando segunda de Juan 3, donde hay dos, exactamente, ahí podemos respetarlo. Hasta por el propio criterio del unicitario Serrato, él mismo se autorrefutó y debería de escuchar ese debate porque dijo, sí, hay dos, pero, y de repente se sale. Qué interesante, que no lo he escuchado. Qué interesante suena porque sí, exactamente. Este texto de Juan, de segunda carta de Juan 1:3, este texto de Juan aquí, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, está hablando de dos personas, hermano. Sí, está hablando de dos personas. Sí. ¿Y para qué decir de la persona que es esta persona y de la persona si es la misma persona? ¿Para qué decir esto? Claro, y eso pero sí. No, mire, salen con la típica de siempre, pero bueno, este texto no enseña una trinidad, sino una dualidad, okay. o enseña dos personas, Dios Padre. Entonces enseñaría a Dios Padre y al Señor Jesucristo dos, pero no está el Espíritu Santo aquí. Entonces siempre quieren salir con esa, sí, pero ¿verdad? Siempre. A eso yo le digo, supongamos que no enseña la Trinidad, es suficiente para refutar la doctrina unicitario, punto. Ahí muere. Con eso. Porque hay que refutar. Sí, hay que decir, no está probando la doctrina de la Trinidad, El punto es que refuta tu doctrina. That's it. No puedes. Ahí se acaba. Ahí se acaba la unicidad. Entonces, estos textos son muy problemáticos, hermano. Yo le quería mencionar el texto de Juan 6:38. Sé que no lo quiero hacer muy largo este audio, donde dice, porque he descendido del cielo. Dice Jesús, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y unos versos después dice, y esta es la voluntad del Padre. Ese Jesús que está hablando ahí, ¿está hablando la persona del Hijo de Dios? ¿Es ese Jesús hablando la persona del Hijo de Dios? Bíblicamente sí es la persona del Hijo de Dios. ¿Y para los unicitarios? No, para los unicitarios, cuando dice, bueno, ya sabemos que Jesús
es el Padre, para ellos es Sí. el Espíritu Es, eterno del es Padre, la persona del Padre para ellos. la Ujú. persona del Padre, correcto. Y cuál persona está diciendo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para ser la voluntad del que me envió? ¿Cuál persona está diciendo eso? Impresionante, impresionante. Bíblicamente ya sabemos que es la persona del Hijo la que está diciendo eso. Unicitariamente van a entrar en un problema muy grave, porque si afirman que es la persona del Padre la que está diciendo eso, entonces, Wow, hermano, ¿me escucha? sí, sí lo escucho, hermano. Eso va a ser Ok, eso va a ser muy problemático para ellos. sí, muy problemático, como que se cortó aquí, hermano, pero bueno, yo Ok. creo que fue muy poco. Sí, es muy problemático exactamente porque aquí es la persona del Hijo hablando, he descendido del cielo, o sea, es la persona del Hijo hablando. No podemos decir que es el Padre porque no es el Padre el que está hablando, sino que es el Hijo. Entonces sí, es un texto, no sería, es un texto que causa estragos en la unicidad, pero como este texto hay muchísimos, hermano. Por eso Sí, yo le decía, sostener el unitarismo o la unicidad a un Dios unitario, a un Dios unipersonal, sería necesario quitar todo el Nuevo todo. Testamento, donde aparece el Hijo y el Espíritu Santo de manera explícita como personas en la deidad, en ese Dios uno. Pero mire, quitar el Nuevo Testamento y aún así, si se quedan con el Antiguo Testamento, bueno, estamos nada más suponiendo, ¿no? Especulando. Si se quitara el Nuevo Testamento, igual se tendría en el Antiguo Testamento a Yahweh, a Jehová, pero hay que ver también muchos textos del Antiguo Testamento que nos hablan de cómo es posible que un Dios unipersonal hable en forma plural y que no salgan con el plural majestático y todas estas cosas Ujú. que no tienen ni siquiera respaldo bíblico, ¿no? Amén. O sea, para sostener la teoría unicitaria es necesario que nunca hubiese aparecido el Nuevo Testamento, porque ya cuando llega el Hijo se le complica a un unicitario, o el Hijo y el Espíritu Santo obviamente se le complica al unicitario el seguir sosteniendo su idea. El trinitario no tiene, por supuesto, problema alguno en esto, aunque debemos de reconocer que hay textos difíciles, Sí. pero eso lo entendemos y lo reconocemos, pero aceptar la Biblia y la revelación del Nuevo Testamento como tal, así como está escrito, así como tenemos el texto sagrado, pues hermano, es aceptar la verdad bíblica. Quererla reinterpretar, presuponer, introducir nuestras ideas, es forzar los textos para decir lo que nuestra doctrina postula o dice. Amén. ¿Y sabe qué le iba a mencionar del texto que le cité de Juan 6:38? Aquí algo poquito técnico, pero donde dice Pempsantas, donde dice que fue enviado, es un participio y es activo participio. La acción de este participio va antes del verbo descender, que es katabeka. Esto indica que él fue enviado en el cielo antes de descender. Wow, La, wow. la acción de enviar comenzó en el cielo, hermano. Y ese que fue enviado Wow, del cielo fue el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces dijo el Hijo de Dios, he descendido del cielo? Muchas veces. wow, Y qué tremendo. si es la persona del Padre, ¿quién envió a la persona del Padre del cielo? Otra Se envió a sí refutación. mismo, van a decir, ¿no? Sí, luego dice Es un porque... envío de sí mismo. Sí, porque después dice aquí, déjese lo leo muy rápido porque se nos está acabando el Sí, tiempo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado, yo no se pierda nada, sino que dice que lo rescate en el día final. Y después dice en el verso 40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo que aquel ve al Hijo y cree en él. Entonces es la voluntad del Padre. wow. ¿Quién envió al Padre? Nadie. El que envió, el que fue enviado fue el Hijo de Dios. Nuevamente, todos estos textos son problemáticos, igual como Juan 8:58, cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo les pregunto, ¿es esa persona que habla ahí la persona del Hijo de Dios hablando? Dicen sí. Entonces, Wow. entonces la persona Bueno, del pues Hijo, digo, sí. Entonces la persona del Hijo de Dios dijo que él existía antes de Abraham. No, tremendo. dicen que no. Ok, entonces mintió la persona del Hijo de Dios.
No, lo dijo No, está tremendo. sí, está tremendo. Donde quiera tendrían que cambiar toda la Biblia como usted dice, hermano. Entonces, para concluir aquí, hermano, el Jesús de los universitarios, ay, en verdad, si dicen que es la persona del Padre encarnado, ¿qué le hicieron a la persona del Hijo de Dios? ¿Qué le hicieron? Correcto. Simplemente sostener como lo hacen los unicitarios, ¿verdad? Sostener, aferrarse a que Jesús es la persona del Padre, aferrarse a eso los llevará al caos de la enajenación mental, porque desaparecen al Hijo, despersonifican al Hijo, le quitan el nombre al Hijo. Eso es lo que yo le comentaba al hermano citado anteriormente. Yo se lo comenté, le dije, usted le quita el nombre al Hijo para dárselo al Padre, le quita toda la identidad al Hijo y se la entrega al Padre, pero cuando hace eso no se da cuenta que el Hijo ya no es. Sí. Ya no es realmente el Hijo bíblico, el Hijo de Dios, el Hijo que se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo que se llama el Cristo, que es el Verbo. Sí. Entonces, le atribuye el nombre del Hijo al Padre y entonces hace este sistema, este jueguito ambivalente, y de ahí no van a salir nunca. Entonces, sí, hermano, yo pienso que la teoría unicitaria, pues bueno, en primer lugar, pues contradice la Biblia y también se contradicen en sí mismos, el uno al otro. Sí. Yo he visto esto, se contradicen bastante. En ocasiones usted ve pláticas entre ellos y ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Sí. ¿Y sabes qué, hermano? Eso que hacen ellos les está deshonrando al Padre. Y les voy a decir por qué. Porque en Juan 5:23 dicen que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo así está deshonrando al Padre que lo envió. Ustedes léanlo porque lo estoy dando de memoria. Juan 5:23. Wow. Ellos están deshonrando al Hijo porque lo desaparecen. Ni existe cuando habla la persona del Padre. ¿Qué le pasó a la persona del Hijo? Y si es la misma persona del Padre hablando como la persona del Hijo, entonces realmente no hay una persona del Hijo. Exactamente, no la hay. No la hay. Porque por mucho y digan, bueno, si dicen, bueno, es que si creemos que por eso usted escucha tantas cosas y tantas, barbaridades, hermano, cuando exponen sobre el Hijo de Dios, y usted dice, bueno, al final de cuentas, ¿quién es? Sí. ¿No? O es Jesús, o no es Jesús la persona del Hijo, o de repente sí es Jesús, y luego en otras ocasiones no es Jesús. Sí. O como dice David Bernard, como dice, hermano, rápidamente, aquí en su libro, dice, como acabamos de declarar, Hijo no siempre se refiere solo a la humanidad, sino a la deidad y a la humanidad juntas que existen en la persona única de Cristo. Imagínese nada más, dice que Hijo no siempre se refiere solo a la humanidad, sino a la deidad, juntas. A esto me refiero, que el Hijo en ocasiones es humano, de repente lo ven actuando en la divinidad, de repente lo ven junto. O sea, este tipo de cambios, esto no suena al Cristo de la Biblia. Esto es muy extraño y debemos de analizar muy bien la literatura unicitaria porque contiene un ardid que lleva al unicitario débil en la palabra que no conoce, lo lleva al engaño. Entonces, no, concluyendo en mis puntos, hermano, Jesucristo siempre es la persona del Hijo, así se tenga como un humano para el unicitario, siempre será la persona del Hijo Jesucristo, y Jesucristo siempre es el nombre del Hijo, siempre. No hay un momento, ningún instante, ni en el espacio-tiempo cuando Él hablaba, actuaba, decía, se movía, hacía obras milagrosas. No hay un momento en el cual Él no haya sido la única persona del Hijo. Él mismo, Jesús, absolutamente como Hijo. Pero no existe un momento en la Biblia en el cual podemos decir, aquí ya no es el Hijo, aquí ya está todo diferente. No podemos decir eso. Siempre es la única y una sola persona, el Hijo, en ese aspecto, como Hijo. Pero no podemos nosotros decir que de repente es el Padre, que es la misma persona del Padre, y luego de repente actuaba como el Hijo. No podemos nosotros hablar de esa manera porque la Biblia no nos prohíbe, nos imposibilita un lenguaje de ese tipo.
Jesús siempre es, siempre fue, siempre es y siempre será el Hijo, como dijo Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que hubo en la eternidad pasada. Cristo Jesús estaba en la eternidad pasada como el Hijo. Ese Cristo Jesús que menciona Pablo es el mismo Cristo Jesús que vemos anunciado aquí por el ángel Gabriel, al cual se le llama Hijo, es el Hijo, ¿no? Entonces el mismo Cristo Jesús siempre ha sido el Hijo del Padre desde la eternidad pasada, presente y futura. Repito, para mencionar términos humanos de espacio y tiempo y comprendernos, pero entendemos que Cristo Jesús siempre es el Hijo, hermano. Amén, hermano, muy bien puesto. Jesús siempre es la persona del Hijo de Dios. Y en el momento que ustedes digan que aquí Jesús no es la persona del Hijo de Dios, ahí para de ser el Hijo de Dios para ustedes y es el espíritu del anticristo, porque en ese momento es cuando han comenzado a negar que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Es muy poderoso esto, hermano. Hermano, muchas gracias por contestar la llamada ahora. Quería platicar un poquito más de esto y me dio muchas ideas y muchos vamos a meditar con esta grabación, esta discusión. Quiero tener más discusiones con usted, hermano, porque yo también aprendo mucho. ¿Tiene algunas cosas que quiere decir finalmente, hermano? Pues nada más, hermano, agradecerle a usted también por todo el apoyo que le ha brindado este servidor, a todos ustedes. Muchas gracias por estar siempre, hermano, en contacto. Para mí es muy importante. Le agradezco, hermano Reyes, y conozco muy bien su capacidad, lo que Dios le ha dado, y estoy muy contento de conocer una persona capacitada, y me da mucho gusto de que tenga este tipo de canales sobre apologética, etcétera. También impresionado por las enseñanzas que ha traído hermano Mike de la Torre, que no lo conozco todavía, pero estoy muy contento de haberlos conocido, hermano. Estoy siempre para servir y esperemos volvernos a ver pronto de nuevo. Así es que se suscriban a este canal con nuestro hermano Reyes, que es de gran bendición. Amén. Y también denos el nombre de su canal, hermano. Bueno, nuestro canal es Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Ahí nos pueden encontrar Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Tratamos naturaleza, no tanto de apologética, aunque también subimos enseñanzas apologéticas, pero de la apologética, pero lo nuestro es un poco más la escatología, la angelología, entre algunas otras doctrinas bíblicas. Así es que, pero siempre con el fin de tratar de enseñar y también de bendecir a nuestros hermanos que nos escuchan. Amén, hermano. ¿Por qué no nos da su correo electrónico para las personas que se quieren contactar con usted? O si no Muy quiere, bien, si no lo quiere dar, está bien. Sí, podemos omitir eso, pero mire, hermano, se me pueden mandar mensajes a mi página de Facebook. Ahí es donde yo lo recibo personalmente. Perfecto. Mi página de Facebook, Israel Montaño Oficial. Israel Montaño Oficial. Y ahí me pueden hallar, Israel Montaño Oficial, que no se confundan porque hay otra página que dice Pastor Israel Montaño. Ese no soy yo no manejo esa página, alguien más la abrió. Después la persona que la abrió se disculpó conmigo, pero no lo hizo con mala intención, lo hizo con buenas intenciones porque yo no tenía página. Él abrió para poner mis videos ahí. Pero bueno, mi página oficial es Israel Montaño Oficial. Ahí es donde me pueden contactar. Y mi correo, hermano, para aclarar sencillamente, no lo doy, no porque no quiero, hermano, sino porque es un correo en el cual he perdido el password y todo eso. Ya no puedo contestar muy bien a través de ese correo. No hay problema, hermano, no hay problema. Gracias por darnos esa información. Mi correo es luisreyes440hp@yahoo.com. Cuando me manden a mi correo, recuerden que recibo como 300 al día y no estoy ahí sentado todo el día mirando los correos. Así que tengan paciencia para cuando los pueda responder. Hermano, bueno, muchas gracias otra vez y hablamos en el futuro porque quiero hablar más de temas sobre esto porque se me hace muy interesante. Yo sé que muchos suscritos de mi canal les gusta escuchar estos temas. A ver cuando nos unimos los tres, con el hermano Mike y usted también, sería bueno. Bueno, con mucho gusto. Para mí sería un honor estar con ustedes, lo digo humildemente. Y amén, hermano, estamos en contacto, hermano Reyes. Gracias, hermano, nuevamente por todo. Cuídese mucho, le mando bendiciones hasta California. Esperemos un día conocernos físicamente. Amén, hermano, y me saluda a su familia, ¿ok?
Igualmente, hermano, gracias. Ok, hermano, Dios le bendiga. Amén.